Bueno, buenos días a todos. Tras los 5 minutos de cortesía, si os parece, vamos a empezar. Quiero empezar agradeciéndoos a todos que estéis aquí en esta hora tan complicada, pero bueno, esperamos que sea una jornada de utilidad. Agradezco a Rubén Marcos y a Vicente Delmas que nos acompañen y sin más dilación le vamos a dar la palabra a Rubén Marcos para que nos hable de las medidas de prevención en estos momentos que tan importantes son para vuestros comercios y establecimientos. Y si os parece, cuando acabe su exposición, podemos hacer preguntas. Yo os rogaría que pusierais el micrófono mientras habla Andrés y si queréis hacer alguna pregunta la podéis hacer a través del chat y se la trasladamos al final de su exposición. Así que si te parece, Andrés, por favor, esto todo tuyo. Comparto la pantalla. Perdona, Rubén. Sí, Rubén, bueno, simplemente primero agradeceros que me deis la oportunidad de comentar un poco este protocolo de buenas prácticas en el pequeño comercio frente al COVID. Exactamente, soy Rubén Marcos, soy el director de la empresa Auditoriza, perteneciente al grupo Previn, que bueno, que seguramente lo conocéis. Vamos a hablar exactamente de eso, de un protocolo de buenas prácticas que hemos creado dentro del grupo, dentro de Auditoriza, para, bueno, pues ayudar un poco en la medida que podamos al pequeño comercio de los diferentes municipios. Para exponer un poco este protocolo, bueno, pues he preparado un pequeño índice donde podemos ver exactamente los temas a seguir. Siempre que quiera continuar. Ahí. Perfecto, se ve, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a ver una breve presentación de Auditoriza. Vamos a situarnos en el contexto exactamente actual con respecto a los pequeños comercios y con frente al COVID. Ya después presentamos la guía, el protocolo de buenas prácticas, que como ahí se divide en varias secciones, concretamente en personas, limpieza, desinfección, infraestructura y otros procesos. Y al final un programa de edificación donde hemos incluido este protocolo de buenas prácticas con ayuda de los diferentes ayuntamientos de los municipios para tener más llegada a esos comercios. Como presentación de Auditoriza muy breve, simplemente para que situéis quién es Auditoriza. Auditoriza es la empresa consultora del grupo Previn. Como conocéis, Previn es el servicio de prevención ajeno, uno de los más importantes a nivel nacional. Tiene una consultora, que somos nosotros, especializada en temas de calidad, en temas de medio ambiente y en temas de prevención. Principalmente, pues, realizamos productos especializados relacionados con implantaciones, tanto de calidad, medio ambiente, prevención, seguridad alimentaria, mantenimiento, auditorías, en fin. Todo lo que sea relacionado con estas familias. Dentro de Auditoriza tenemos especialistas a nivel nacional que pueden realizarlo, tanto en medio ambiente, prevención, calidad, seguridad de la información, responsabilidad social corporativa y seguridad alimentaria. ¿Qué decir de la importancia que tiene la prevención o la responsabilidad social corporativa en esto del COVID y sobre todo relacionado con el pequeño comercio de los diferentes municipios? Así que al final, ¿qué somos? Pues una consultora especializada en estos servicios perteneciente al grupo. Al final os dejaré un contacto de mi correo electrónico y mi teléfono por si tenéis cualquier tipo de consulta relacionada tanto con el protocolo como con cualquiera de estos temas, estos campos de trabajo, pues a vuestra disposición me pongo. La introducción al contexto. Bueno, parece que fue ayer, pero ya llevamos algún tiempo en el que nos acordábamos de las noticias que provenían desde China con el tema del coronavirus, que realmente a nosotros pues lo veíamos como muy lejos, tanto por situación geográfica como que al final pues no son, es como los chinos, ¿no? Y esto fue en enero del 2020 y en principio empezamos con un tema de preocupación. Pero ya empezamos a vernos alterados cuando aproximadamente en febrero, que vuelvo a decir que es que ya ha pasado tiempo, pero tampoco tanto, sabes que como que te llevamos 3 meses, escuchamos también noticias que nos provenían ya más cercanas, desde Italia concretamente, donde
bueno, pues ese inicio que empezó en China se estaba duplicando, se estaba haciendo totalmente igual en un país vecino de la Comunidad Económica Europea. Y entonces ya nos empezó a preocupar más, ya veíamos ya vídeos incluso virales que nos decían que nos fuéramos preparando porque esto nos iba a llegar, hasta que en marzo del 2020, si no antes, pero sí es verdad que en marzo del 2020, cuando se creó el estado de alarma, nos llegó a nivel nacional aquí en España ese mismo problema que había surgido en otros países como eran China y Italia. Entonces, ¿cuándo realmente vienen los problemas? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo primero que hacemos es buscar información relativa a todo esto. Lógicamente, pues nos preocupa con todos los temas que tenemos de información, tanto internet, tanto redes sociales, por supuesto, telediarios, en fin, pues empezamos a buscar información y nos encontramos con que de no tener información tenemos excesiva información. Es decir, ahora nos llega información por todas partes, ya no sabemos detectar si es un fake, si no es fake, ya no sabemos, incluso informaciones de expertos que son contrarias a lo que nos dicen otros tipos de informaciones en telediarios, en fin. ¿Qué ocurre? Pues que nace el primer problema que nos encontramos, exceso de información relativa a este problema. Después de esto, también nos vamos enterando de cómo evoluciona el tema de este virus, ¿no? Y empezamos a ver, pues, síntomas que aparecen, cómo se va transmitiendo, observamos una transmisibilidad excesiva, incluso nos damos cuenta que en diferentes tipologías de personas, incluso puede, además de síntomas leves, puede generar una neumonía, cuidados intensivos, incluso puede generar la muerte. Por tanto, nos estamos dando cuenta, como segundo problema grave, que no estamos de broma. Es decir, que es un virus con alta transmisibilidad y además que puede generar muerte. Entonces, pues ya, bueno, pues ya tenemos dos problemas. Un exceso de información que no nos deja claro las cosas, pero es que además estamos viendo que este problema es serio y que puede llegar a la muerte. Y por último, otro problema importante, ¿cuál es? Pues claro, que dentro de esta alarma social, pues se crea la parte del confinamiento y donde afecta radicalmente al pequeño comercio, al pequeño establecimiento, a bares, restaurantes, los diferentes municipios, porque pues hay que echar el cierre. Hay que echar el cierre porque una de las medidas fundamentales y la más antigua que existe es el confinamiento frente al virus, y al confinarnos, pues no solo el propio propietario de los comercios, de los establecimientos, sino que también los propios usuarios tienen que confinarse y tenemos que echar el cierre. Y al tener que echar el cierre, ¿qué ocurre? Pues viene el tercer problema, que hay una, de hecho todavía hay, y todavía va a haber más, una crisis económica muy grande que afecta de lleno al pequeño comercio, que afecta de lleno a los pequeños establecimientos y que afecta de lleno a los bares y restaurantes. Un problema económico que seguiremos viendo cómo nos va a ir afectando. Entonces, bueno, pues vemos que estos son los tres problemas fundamentales: exceso informativo, alta transmisibilidad e incluso la muerte del virus y el impacto económico sin precedentes que está creando, ¿no? Bueno, pues todo esto afecta muy severamente, sobre todo a todas las empresas, a todas las personas, pero muy de cerca al pequeño comercio, muy de cerca al pequeño establecimiento, al bar y restaurante. Salen, bueno, todo el mundo se preocupa y, bueno, pues salen diferentes iniciativas y nosotros, bueno, pues pensamos en una iniciativa que puede venir bien a todo el pequeño comercio que cree que, bueno, para empezar a reactivar su economía, para empezar a reactivar el nuevo negocio en estos momentos en los que nos encontramos. Y creemos que es importante crear un protocolo de buenas prácticas enfocados al pequeño comercio, que es el tema que aquí tratamos, ¿no? Entonces, ¿cómo con ese protocolo de buenas prácticas solucionamos estos tres problemas fundamentales? Bueno, pues el primero es que el protocolo de buenas prácticas unifica en un solo documento toda esta información excesiva. Además, no es un documento muy extenso, es un documento muy práctico que va al quid de la cuestión y que unifica toda la información tanto de los medios oficiales, sobre todo de los medios oficiales, pero del Ministerio, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, en fin. Todo se unifica en un mismo documento, con lo que ayuda en gran medida a los comercios a comprender todo lo que tienen que ir realizando para mejorar su actividad,
sin tener excesivos problemas frente al COVID. ¿Cómo también solucionamos el tema de la alta transmisibilidad e incluso el tema de la muerte? Bueno, pues este documento, como es una guía de buenas prácticas, ¿vale? Pues su cumplimiento garantiza mayor seguridad. Efectivamente, en ningún momento vamos a garantizar un COVID-free o como se puede garantizar en muchos sitios, pero nosotros somos conscientes que garantizar un COVID-free es un poco de irresponsabilidad, entre otras cosas porque es muy complicado certificar o garantizar una cosa de esta. Pero sí, lo que podemos confirmar es que cumpliendo con estas buenas prácticas, con estos requisitos que aparecen en el protocolo, pues se reduce claramente pues la facilidad de transmisión y la facilidad en el que unos y otros pueden llegar a contagiarse, ¿no? Y el impacto económico sin precedente, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues ayudamos a la reactivación. El simple hecho de conseguir que esas buenas prácticas se lleven a cabo garantizan seguridad, garantizan más o menos seguridad y el cliente, bueno, pues comienza poco a poco a perder ese miedo que siempre va a estar ahí, por supuesto, pero que asegurando una serie de medidas, pues, el comercio permite de nuevo reactivar esa venta y esa economía, tanto el comercio como los bares como los restaurantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver, con respecto al primer punto, bueno, pues está claro que aquí tenemos 3 páginas, ahora veremos la guía de buenas prácticas en su totalidad, pero este es el protocolo, un protocolo profesional, un protocolo realizado por expertos tanto en prevención de riesgos laborales como también en tema de COVID, ¿vale? Equipo multidisciplinar en el que se han estado formando continuamente, porque como sabéis, toda la información relativa al COVID, pues diariamente podemos decir que se va modificando, entonces este equipo de trabajo está continuamente formándose y con ese equipo de trabajo hemos realizado este protocolo de buenas prácticas. Ahí vemos el índice, que ahora desarrollaremos un poquito más, ¿vale? Que sobre todo está enfocado a medidas generales de prevención para personas, para limpieza, desinfección, infraestructura y otros procesos. Y lo que comentábamos, ¿qué significaba en un solo documento? En su apartado 6 hablamos de dónde hemos sacado toda la información, cómo podemos asegurarnos que la información está continuamente al día. Y si veis, pues solo aquí tenemos pues, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, tenemos el Ministerio de Sanidad, en fin, un montón de lugares donde se saca la información que nosotros unificamos en un solo documento. De ahí la importancia que puede tener este documento para los comercios. Como punto 2 teníamos la parte de su cumplimiento de una garantía de seguridad. Y aquí podemos observar el objetivo, el objeto, que son lo que hemos comentado, las medidas generales de prevención tanto para las personas, limpieza, desinfección, infraestructura y otros procesos, medidas específicas para bares y restaurantes y para pequeños comercios y establecimientos. Si cliqueamos, directamente nos llevará, vamos clicando porque nos tarda un poquito, nos llevará al documento y podemos verlo. Lo que sí, antes de hacer mención que hemos ido desde las cosas más básicas, es decir, desde, bueno, pues lávate las manos con cierta frecuencia, usa la mascarilla, al estornudar, ponte el brazo encima, bueno, lo típico, lo más básico, las distancias de seguridad, como a cosas un poquito más específicas pues, de diferentes sectores, donde qué hacer con los aseos, qué hacer con la limpieza, la higiene, las cocinas, ¿no? Entonces, como os comentaba, tenemos aquí en la propia guía, que vamos a intentar que se abra. Vale, entonces está la guía. Como os comentaba, es una guía que es bastante fácil de usar, porque también una de las cosas que hemos tenido en cuenta al realizarla es que hemos sido empáticos con el pequeño comercio. Es decir, no hemos querido realizar un protocolo o una guía de buenas prácticas en el que el exceso de documentación otra vez o el exceso de palabras otra vez supusiera un problema para ellos. Y hemos facilitado bastante en el momento en el que, bueno, primero hacemos la introducción y en el momento en el que hemos utilizado muchísimas imágenes, tanto oficiales como algunas realizadas por nuestros propios creativos dentro de la organización,
Entonces, bueno, pues desde el inicio de qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas del coronavirus, existe tratamiento al nuevo coronavirus, cómo se transmite el nuevo coronavirus, es decir, información que continuamente se nos está preguntando. También, bueno, el objeto, aquí esto es importante, el protocolo se estructura de la siguiente manera: medidas generales que tienen que tener las personas, medidas generales de prevención en cuanto a limpieza y desinfección, en cuanto a infraestructura, temas de mantenimiento, aires acondicionados, etcétera, y en cuanto a otro tipo de procesos. Esas son medidas un poco más generales y ya para temas un poquito más específicos, pues nos metemos de lleno en bares y restaurantes y en pequeños establecimientos y comercios. Pequeños establecimientos entendiendo por ejemplo, una peluquería, o un pequeño establecimiento puede ser una clínica dental. Bueno, como podéis observar, aquí hablamos de las personas y medidas de higiene y prevención para el personal y trabajador, y comentamos diferentes requisitos que pueden ser de aplicación para las diferentes personas que están dentro del comercio y que, cumpliendo, como decíamos, pues garantizamos ciertos temas de seguridad dentro del propio comercio. ¿Qué hacer si en mi lugar de trabajo, o sea, si me veo con síntomas? ¿Puedo ir a trabajar? ¿No puedo ir a trabajar? Pues a través de esta guía también, bueno, pues llamamos al teléfono de atención al COVID. En fin, yo lo que quería mostraros es que es una guía muy sencilla, ¿vale?, donde el comercio, implantando estas medidas, pues tendría mucha más facilidad a la hora de tener seguridad clara y garantizar seguridad clara a los comercios. ¿Vale? No obstante, os digo que esta guía, bueno, pues está a disposición de las personas que me lo soliciten, y así podréis tener, bueno, pues más de primera mano toda la información que os estoy contando. Tampoco una hora regular como para ponernos a profundizar en exceso en las buenas prácticas, pero sí es verdad que con esas buenas prácticas facilita mucho, que es lo que pretendemos desde el principio, al comercio, al establecimiento, al bar, al restaurante, para aplicar todas las normas que van surgiendo. Bueno, esto como segunda parte, cumplimiento, garantía de seguridad. Si nos vamos a ayuda a la reactivación del cliente seguro, es donde aparece el programa de ayudas que hemos hecho nosotros, que ha hecho Auditoriza, para ayudar a esa reactivación. Y hemos usado como partner, como ayuda, a los propios ayuntamientos de los municipios. Nosotros estamos junto a los ayuntamientos, le hemos asesorado a estos ayuntamientos y le hemos propuesto realizar un programa a medida basado en este protocolo de buenas prácticas para todos los comercios de un municipio, sin coste alguno para el comercio. Todo en principio a través del ayuntamiento. Ya hemos empezado en algunos ayuntamientos, como puede ser el Ayuntamiento de Badajoz, que ya está creado, que ya tenemos más de 200 empresas adheridas, 200 empresas gestionadas, porque tenemos buzones específicos de dudas de ese comité de expertos que os comentaba, donde cualquier comercio, cualquier establecimiento, cualquier bar o restaurante se puede poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda que le pueda surgir a través de la implantación de esta guía de buenas prácticas. Y aparece el programa de verificación que os comentaba. El programa de verificación se basa en 3 partes fundamentales, ¿vale? Y que yo creo que es importante que destaquemos, porque el pequeño comercio muchas veces se siente desamparado, muchos de ellos no tienen esa accesibilidad a Internet, esa accesibilidad a información. Entonces, nosotros le ponemos a su disposición varias herramientas que pueden ayudarle a gestionar mejor esas buenas prácticas dentro del comercio. Entonces, esas herramientas que tenemos son, sobre todo, junto al ayuntamiento, un equipo de back office, un equipo de personas donde gestionamos esos buzones, esas ayudas, donde cualquier duda que le pudiera surgir relacionadas con el COVID lo tenemos muy presente y le ayudamos con respuestas muy sencillas y en muy corto espacio de tiempo. Hacemos webinars que ahora trataremos, formativos para todas las personas. Es decir, tenemos webinars formativos que le ponemos al alcance de todos los comercios de problemas que van surgiendo a lo largo del proyecto y que después trataremos tranquilamente. Y además hacemos
tenemos una herramienta de verificación de esa guía de buenas prácticas para garantizar al usuario final que se están llevando a cabo de forma correcta. Entonces, con esto ayudamos a reactivar al comercio, le asesoramos al comercio con todas estas medidas y conseguimos además que el propio ciudadano también participe. ¿Cómo hacemos que participe? Pues hemos creado un buzón de denuncia, entre comillas. Es decir, cualquier persona que vaya a un comercio y detecte una mala praxis o detecte que no se están llevando bien las buenas prácticas dentro del comercio, nos puede enviar una denuncia, entre comillas, no es una denuncia, es una aportación y nosotros valoramos para poder asesorar a ese comercio en que lo está haciendo mal y que, por supuesto, debe intentar, en la medida de lo posible, volver al cauce de la guía de las buenas prácticas. Todo esto, junto al ayuntamiento, como hemos comentado, que le vamos pasando pues métricas, le vamos pasando indicadores de anexión de los diferentes comercios y de las dudas que más le van surgiendo. Esto es lo que os comentaba del webinar. Los webinars, nosotros durante toda la realización del proyecto realizamos, entre otros, estos. Le explicamos detenidamente el protocolo de buenas prácticas, todos los requisitos que tienen que cumplir, las cosas más importantes, incluso aquellas que tienen mayor dificultad, y después también ponemos a su servicio nuestros expertos dentro del grupo PREVIN, expertos en prevención de riesgos laborales, de vigilancia en la salud para la realización de test, expertos en temas de higiene, ergonomía y seguridad para temas de uso de EPIs o de máquinas de ozono, que como sabéis el grupo PREVIN está comercializando estos tres productos y que tenemos expertos que saben perfectamente cómo desarrollar estos webinars y explicárselos para ver cómo podemos ayudar a ese comercio a pasar. Otros webinars que hacemos, preguntas frecuentes, la realización de auditorías que van surgiendo, en fin. Básicamente, no voy a profundizar tampoco mucho más en el www.comerciosprotegidos.com, que es donde está alojado todo este tema de todas estas herramientas, por si queréis entrar, pero esta es la base de todo, que es la web. Conocer el programa, comercios adheridos, de aquí se sale la guía de buenas prácticas, donde los comercios se ponen a en base a una declaración responsable, comprometerse al cumplimiento de esa guía de buenas prácticas, obtienen, este es el compromiso, obtienen unos certificados, unos sellos de garantía para reactivar ese comercio y que ya tienen, simplemente por eso, ya entran dentro del plan de auditoría y del plan de verificación y ya tienen a su disposición a todos nuestros expertos para solucionar los problemas que puedan tener dentro del programa, dentro de la guía de buenas prácticas. Y así es un poco como nosotros, dentro de auditoristas, dentro del grupo de PREVIN, entre otros temas, pues ponemos nuestro granito de arena para intentar reactivar, para intentar que el pequeño comercio vuelva, bueno, pues a florecer, a ser lo que era antes de esta crisis que tenemos el COVID. Lo fundamental de todo es que existe esa guía de buenas prácticas, donde aparecen todos los requisitos necesarios para que relacionados con personas, relacionados con infraestructura, relacionados con limpieza y desinfección y relacionados con otros procesos como puede ser la prevención de riesgos laborales. Ahí os dejo mi contacto, que es rmarcos@auditoriza.com y el teléfono, que es el 67864-2050, por si tenéis cualquier duda. Y ahora, bueno, pues abrimos un turno de preguntas por si os ha surgido algún tema o alguna cuestión en el que, bueno, os pueda responder sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Rubén. Eso me gustaría que los que tengan alguna duda específica de cómo gestionarlo en su comercio te pueda preguntar directamente. Sí. ¿Hay alguno que quiera preguntar, ya sea por el chat o ya sea hablando? Si eso, abrís el micrófono y comentáis directamente, si queréis. Ha estado todo muy claro. Pues está todo clarísimo, no hace falta, Rubén. Pues nada, eso que nos explica muy bien. No obstante, tengo porque bueno, tengo a vuestra disposición el correo electrónico y el teléfono. Lo dejo ahí, cualquier duda que os pueda surgir, cualquier tema, os puedo proporcionar parte de la guía de buenas prácticas si me dejáis vuestro correo electrónico para que, bueno, en la medida que podáis, os ayude a reactivar el comercio. Sí, a través de la asociación, además, que estamos en contacto, tanto las dudas como la información se lo vamos trasladando. Pues muchas gracias, Rubén.